duras críticas por atreverse a cuestionar, a criticar la nueva constitución. Eso es lo que está ocurriendo con Franco Parisi y el programa del PDG Bad Boys, que está recibiendo muchas críticas, algunos lo llamarían funas, de sectores más radicales de izquierda por estar criticando la nueva constitución. Particularmente en la voz de los que sobran se hizo una crítica bastante dura y bien insultante a la que ellos respondieron. Pero esto es importante porque da el incentivo, podríamos decir, o la imagen de que Parisi, como también el Partido de la Gente, eventualmente se van a declarar por el rechazo. Ahora todavía faltan varias semanas para que ellos se definan oficialmente en qué dirección van, pero esto es muy importante, porque al mismo tiempo que esto está ocurriendo, la derecha se anunció oficialmente como cara del rechazo, anunciaron que van a ir oficialmente por el rechazo y van a hacer campaña, y eso en el largo plazo lo único que significa es una tragedia para aquellos que apoyan el rechazo, porque esa misma derecha probablemente la lleve al fracaso y a una victoria del apruebo. Entonces lo que haga el PDG, más allá de que algunos le puedan hacer cuestionamientos por cosas que han hecho o no han hecho en el último tiempo, influye mucho para el futuro del rechazo, porque ellos tienen muchas más posibilidades junto a los amarillos por Chile, junto a los apolíticos, junto también incluso a la centroizquierda, de liderar el rechazo a algo que sea exitoso, que la derecha, que tiene un historial de hacer malas campañas políticas y tener un nivel de antipatía y rechazo de la población altísimo. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Manuel Alejandro Nahuelfil Cuadra y a Jonathan Lagos, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué está pasando? Que Parisi, como también el programa Bad Boys, donde también están con otros panelistas, hace mucho tiempo están criticando con mucha dureza la nueva constitución. Ahora, eso es completamente legítimo, más allá si usted va por el apruebo o el rechazo, porque uno no tiene por qué estar de acuerdo, y por distintas razones puede ser, con lo que se está proponiendo en la nueva constitución. Distintos grupos, desde los sectores de la centroizquierda, como más a la derecha, como en el centro, como los apolíticos, como otros que no están dentro de esas categorías, y eso me sigue, están también molestos con lo que ocurre en la nueva constitución. Ahora, por distintas razones, distintas cosas los puede molestar. Por ejemplo, yo como libertario también estoy bastante en contra de la nueva constitución, particularmente por el amplio crecimiento del Estado que se está viendo, el mayor poder para los políticos. Al mismo tiempo vemos como la descentralización no se materializó y que en la práctica no hay realmente descentralización real, sino que las regiones siguen subordinadas a la capital. Y vemos que muchas de esas estructuras de centralismo se mantienen, al mismo tiempo que crece el poder del Estado y de los políticos, que se van a concentrar además en un Congreso nuevo con más cargos y con un nuevo Senado que no es Senado, no lo llaman así, pero también con más cargos. Razones como esas ya son preocupantes y hay muchos otros detalles que vamos a ver cuando hagamos el análisis de la Constitución parte por parte en unos directos. Pero otros tal vez podrían criticarlo por otras materias y que también justamente les molesta. Por ejemplo, Parisi ha hecho muchas críticas con el elemento de la plurinacionalidad que se va a establecer ahí, para dar un ejemplo. Pero de todas maneras es legítimo tener esas diferencias, y él lo critica y ha empujado justamente, como tiene influencia dentro de su sector, a que personas dentro del PDG, como también de aquellos de sus votantes, se acerquen más al rechazo. Esto también es importante y por algo la prensa ahora le está dando enfoque, porque recordemos que en el norte de Chile el grupo más votado fue el Partido de la Gente. Entonces tienen influencia política, especialmente en el norte del país y en algunas zonas del sur del país, justamente donde también está el rechazo creciendo bastante, que es en las regiones. Mientras tanto, en la capital y en Valparaíso, que es donde Boric arrasó y donde tiene su bloque duro de votos, es donde el apruebo tiene más apoyo. Entonces eso es lo que se está notando y por eso tiene una relevancia a nivel político, pero también por un elemento que vamos a ver adelante que tiene que ver con la campaña y quién la lidera. Pero ante esto, ha generado molestia en los sectores de la izquierda más radical, que se han puesto bastante agresivos, y podríamos decirlo en carácter de funa, con respecto a las opiniones que ellos dan. Particularmente en la voz de los que sobran, prácticamente los insultaron de manera bien dura como descerebrados. Lo vemos a continuación. De estupideces, estos señores no tienen cerebro. ¿Qué les pasa, por favor? Alejandra, lamentablemente tus dichos no vienen al caso. ¿Cómo se vería si un hombre va y ataca a 5 mujeres diciéndole que no tienen cerebro? Dejaría de ser un caballero.
jamás, pero jamás lo haría, porque jamás ni siquiera lo pensaría. Tu sesgo ideológico no te permite ver más allá. El hombre y la mujer deben respetarse de la misma manera. Si algún día quieres descubrir si realmente estas 5 personas no tienen cerebro, te invitamos a Bad Boys. Hoy por hoy el respeto es primordial para la mujer y también hacia el hombre. Que esté muy bien, Alejandra. Ahí lo ven, unas palabras bien duras y que tuvo una respuesta, como vimos ahí en pantalla, por parte ahí del mismo equipo de Bad Boys, que ahí lo dijo Pedro Gubernati, que da una respuesta que me parece que es buena, que tiene sentido, ¿no? De todas maneras, esas lógicas a ese tipo de personas no le van a entrar, porque esos sectores, más que querer una cosa de justicia entre las personas, simplemente atacan de manera agresiva cuando pueden. Y con esa materia del feminismo deberían verlo más como supremacismo femenino, como ellos lo ven, ¿no? Más que un tema de justicia. Como por ejemplo ocurrió con el caso hace poco de Johnny Depp con Amber Heard. A pesar de todas las pruebas que mostraban la culpabilidad de esa actriz, ese grupo de personas igual la defendían. Muchos defienden eso a pesar de todas las pruebas. Casi que ahí es todo contra el hombre más que ser una cosa de igualdad, podríamos decir, entre lo que es correcto y lo que no. Pero de todas maneras hacen ahí la respuesta. Y hay que entender por qué lo hacen. Si es que fueran irrelevantes a nivel político, no importaría hacer ese tipo de reacción, no importaría hacerles el ataque, pero es justamente porque tienen un apoyo importante en el norte de Chile, pero también hay una cosa más a largo plazo y que tiene que ver con la derecha. ¿Qué pasa con la derecha? Que hace unos días anunciaron oficialmente que ellos van a ir por el rechazo. ¿Y eso qué implica? Que van a aparecer públicamente, ya lo están haciendo, van a hacer campaña por el rechazo y van a empezar a hacer una serie de discursos así por el rechazo. Los republicanos ya se sabe que iban en esa dirección, pero ahora también la centro derecha. ¿Qué pasa con eso? Que todo ese grupo de personas, desde los republicanos hasta todo lo que pasa por la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, tienen un rechazo en contra de ellos altísimo por amplios grupos poblacionales. Altísimo. Si esas personas son los que lideran la campaña del rechazo, el rechazo no tiene futuro. Está perdido y va a ganar el apruebo. Es así. Si es que ellos son los que lideran. Y miren la coincidencia que en las últimas semanas, incluso antes de hacer oficial este anuncio, los de derecha, los políticos, empezaron a aparecer haciendo discursos por el rechazo y empezaron a hablar más de eso. Y justo cuando empezaron ellos a aparecer, miren la coincidencia que la encuesta empezó a subir el apruebo. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. Dudo que sea solamente una coincidencia, hay un factor ahí. Por supuesto también influye el tema de las jugadas del gobierno de Boric con subsidios, etcétera. Pero yo diría que eso ya lo están intentando hace tiempo y no era tan provechoso como el hecho de que empiece a aparecer la derecha a hablar por el rechazo. Porque tienen tanta antipatía a la población con ellos, con justa razón, por elementos del autoritarismo, casos de corrupción que han habido muchos, el corporativismo y el conservadurismo, una serie de factores que inevitablemente mucha gente los detesta. Y por tema electoral, y esto también lo han dicho otros como Mochati, lo ha dicho el Villegas y suma y sigue, en realidad tienen que guardar silencio si quieren que gane el rechazo. Pero no están haciendo eso. Entonces también es importante la crítica que le hacen a Parisi, porque en sectores más hacia el apruebo y especialmente de la izquierda, se dan cuenta que si los que lideran el discurso del rechazo son figuras más como las del PDG, como las de Amarillos por Chile, personas de centro, personas que votaron a prueba de la centro izquierda y no les gusta la Constitución y ahora van por el rechazo, personas apolíticas, si ese es el grupo de personas que lidera a nivel de imagen el rechazo, bueno, entonces el rechazo tiene amplias posibilidades de ganar, porque no se le va a asociar a la derecha, y además la derecha hace pésimo manejo comunicacional, o sea, hay que ser completamente honesto en eso. Entonces, tomando en cuenta esos factores, también por eso atacan. Ahora, eso no implica que el PDG no tenga sus problemas, como es el caso, por ejemplo, de Gaspar Rivas, diputado por el PDG, que andaba pidiendo fijación de precios por ley, y propuso un proyecto de ley junto a sectores más socialistas de hacer lo mismo. Una brutalidad sumamente negativa, o sea, súper negativo. Y también no han hecho nada, aunque dijeron que iban a hacer con el tema de los refichajes ilegítimos, ni han presentado un proyecto de ley para bajarse los sueldos, que dijeron que lo iban a hacer. Pero bueno, son políticos, no deberíamos esperar mucho de ellos. Pero de todas maneras, a nivel práctico, dejando eso de lado, que deberíamos tomarlo en cuenta de todas maneras, porque muestra que al igual que pasa con otros partidos, ellos son simplemente otros políticos más del montón. De todas maneras, a nivel estratégico, que ellos, sumado también al elemento del centro, de los apolíticos, de la centroizquierda y los Amarillos por Chile, son los que al liderar el rechazo tienen mayores posibilidades de llevarlo a un resultado exitoso. Y que hay que entender que el rechazo no es que se mantenga la estructura actual, sino que al contrario, tal como ha mostrado la encuesta, la mayoría de la población lo va a querer cambiar igual la nueva constitución. Lo único que significa el rechazo
es que no se va a hacer esta constitución y se va a hacer otro mecanismo con el cual intentarán cambiar la constitución actual o se va a hacer una constitución nueva. O sea, el cambio se viene igual. Pero la alternativa de ese cambio que se va a hacer igual es mucho más esperanzadora o mejor, podríamos decir, que la alternativa de que se mantenga esta nueva constitución que están haciendo, que es bastante estatista, colectivista, con elementos bastante autoritarios también, con leyes de cuotas, como también es el elemento de privilegio solo por ser indígena. Un tema simplemente étnico, inaceptable, ¿no? Entonces, por eso es también muy importante y por eso también hay que entender que están atacando con tanta dureza también a la figura de Parisi como la del PDG, porque se dan cuenta de eso. Se dan cuenta que si este tipo de personas son más los que lideran el rechazo, tiene más posibilidades que si lo hace la misma derecha. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parecen los ataques que se están haciendo contra el PDG y Bad Boys? Como también que la derecha haya anunciado oficialmente que van por el rechazo, lo que implica que van a empezar a intervenir en las campañas. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.